Vamos a adentrarnos hoy en un tema que es una de las claves que caracteriza nuestra sociedad actual. Estamos hablando ni más ni menos que de la inteligencia artificial, la cual abarca en estos momentos ya abarca la mayor parte de las prácticas sociales, mecánicas y de sistemas informáticos, ¿no? Esta inteligencia artificial ya abarca casi todo. Y la verdad es que el poder e influencia que tiene está siendo utilizada no solo por corporaciones y sociedades empresariales que son muy poderosas, sino principalmente por la élite mundial, por el llamado nuevo orden mundial, cuyo objetivo es controlar y esclavizar la sociedad y en definitiva a toda la humanidad. Pues bien, dentro de este tema de la inteligencia artificial, investigando en los textos antiguos sobre el tema bastantes pensamos que esto de la inteligencia artificial informática es algo actual, que acaba de descubrirse hace poco. Quizá podríamos decir que pensar así podemos manifestar que estemos bastante equivocados. Por poner un ejemplo, yo he afirmado en numerosas ocasiones que el Antiguo Testamento es un conjunto de libros con los mayores enigmas y misterios de toda la historia de la humanidad, incluso bibliográfica. Entonces, dentro de este tema, podemos citar dos capítulos que contienen un enigma extraordinario, ¿no? Por ejemplo, en los textos del Antiguo Testamento hay referencias en la Escritura relacionadas con este tema. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, uno de los libros con mayores enigmas, encontramos que en el capítulo 2 del libro de Génesis se describe hay una escena en la que aparece Dios, donde les aconseja a esta primera pareja humana, llamados Adán y Eva, y en esa escena, de los capítulos 2 y 3, vemos que Dios les aconseja que no deben acercarse, que no deben comer, vamos a decirlo así, no deben comer un árbol frutal, un árbol. Pero ese árbol tiene algo muy, muy, muy especial. Y este árbol misterioso que menciona el libro de Génesis lo describe no como un árbol normal y corriente, no como un árbol, digamos, frutal, sino que ese árbol, que el árbol simboliza la vida, ese árbol posee el conocimiento del bien y del mal. Entonces, este hecho de esta escena del Génesis es conocida por casi todos porque supuestamente Dios les dice que no tienen que comer la manzana. No, eso no es cierto. La manzana no aparece por ninguna parte, no aparece en ningún texto de la Biblia. Sin embargo, les dice que no comáis del fruto. Vamos a leer lo que dice. Tomó Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, estamos en el capítulo 2, para que lo trabajara, lo guardase. Y les dice, podéis comer todo lo que queráis del árbol, pero no comerás del árbol que tiene la ciencia del bien y del mal. Fijaros que aquí ya no habla de un fruto, habla que ese árbol tiene la ciencia del bien y del mal. Y el día que lo comáis, tened la seguridad que vais a morir. Entonces, si analizamos este texto, siempre hemos oído hablar de la tentación de Eva basado en una manzana, que repito de nuevo que la manzana no aparece por ningún texto de la Biblia. Sin embargo, el texto bíblico se centra en una palabra que es un enigma. Consiste en que Dios les señala un árbol muy diferente a todos los demás árboles, ante el cual les aconseja que no lo toquen, que no se acerquen a comer. No debéis comer. En el original hebreo el verbo comer aparece. No os acerquéis a comer lo que hay en este árbol. Entonces, esta descripción que leemos en esta breve escena del capítulo 2, versículo 16, parece indicarnos como que Dios no quiere revelar un misterio que hay en ese enigmático árbol.
Lo único claro que tenemos consiste en que el texto afirma, sin ninguna duda, porque es literal lo que está escrito, que ese árbol tiene dos conocimientos, la ciencia del bien y la ciencia del mal. El texto insiste que Dios les dice que no deben comer esa ciencia del bien y del mal. Ahora bien, en este caso, dado que no se trata de comer una fruta, necesitamos saber cuál es el significado del verbo comer, teniendo en cuenta que todo ese texto está escrito en hebreo. Pues bien, en la traducción del hebreo en nuestro idioma, el verbo comer no se refiere solamente a comer un determinado alimento, sino que comer, la acción de comer, se refiere a comer, es decir, a conseguir una serie de conocimientos. No es comer un alimento, que sí también, que también es, sino que en este caso el comer, el de la ciencia, no comeréis de la ciencia del bien y del mal, significa que ese árbol tiene una serie de conocimientos que no debéis tocar, no debéis adquirir todavía ese conocimiento del bien o del mal, en este caso del mal. Entonces, por una serie de razones que no explica el Génesis no explica el porqué, no entra en detalles. Entonces, pero sí viene a insistir en que Dios consideraba que no era aconsejable, no era bueno que esa primera pareja humana adquirieran ese conocimiento misterioso que contiene ese árbol, que ya hemos dicho que tiene dos ciencias, la del bien y la del mal. Dicho de otra forma, la advertencia que Dios les hace a esa primera pareja humana consiste en decirles que existe otro conocimiento y que ese conocimiento se trata del mal, se trata de la ciencia del mal. Y esa ciencia del mal no es un conocimiento que pertenezca a Dios, es ajeno, y por eso Dios de momento no quiere que lo conozcan. Entonces, un conocimiento que no está basado, ese conocimiento de la ciencia del mal, se trata de un conocimiento que no está basado en la ciencia, ni tampoco pertenece a las leyes establecidas por la ley natural. Aquí conviene matizar que este es un hecho muy, muy importante. Dios no quiere que esta primera pareja humana se inicien en el conocimiento de una ciencia que no es ciencia propiamente, sino que es un conocimiento que ni siquiera pertenece a las leyes establecidas por la ley natural. Entonces, de alguna forma, este texto nos hace entender que esa ciencia del mal les puede llevar al desequilibrio del orden creado, cuyo resultado no es otro que el caos social, político y religioso. El texto da a entender claramente que la violación de esa norma que Dios les pide tendrá muy graves consecuencias para ello. Por poner un ejemplo, esto es muy parecido a esos grupos de jovencitos. Yo esto lo he visto personalmente y a veces me han pedido intervenir porque este tema de la brujería lo conozco bastante bien. Entonces es parecido a estos grupos de jovencitos un poco alocados en los colegios, quienes, desconociendo esta ciencia del mal, es decir, la influencia maligna de estos juegos de magia, se ponen a jugar tontamente ante un tablero, por ejemplo, de Ouija, pensando que todo esto es un simple juego. No, como no teníamos nada que hacer, nos aburrimos, nos pusimos a jugar, a hacer espiritismo o a hacer brujería. Entonces, no es necesario describir en este momento cuáles suelen ser los resultados de estas prácticas de ocultismo y brujería. Pues bien, estas personas que se inician en esos juegos no saben que al ponerse ante un tablero, en este caso de la Ouija, están desencadenando un portal, vamos a decirlo así, un portal dimensional donde el espíritu demoníaco acaban destrozando psicológicamente a esas personas que lo practican. Pues bien, este ejemplo que acabamos de exponer sería la razón por la cual en ese pasaje del capítulo 2 del Génesis, Dios les aconseja que no intenten adentrarse en ese conocimiento siniestro que encierra esa ciencia del mal.
Entonces aquí tenemos que Adán y Eva ya tienen el conocimiento del bien. Tienen el conocimiento, ese conocimiento porque es Dios quien lleva tiempo enseñándoles. Dios les va enseñando, desde que son jovencitos, les va enseñando, les va manifestando una serie de conocimientos. Dios trata de hacerles entender que no conviene, no ve necesario, no es conveniente que se adelanten a conocer esa ciencia del mal. Y la amenaza es de tal naturaleza que Dios les advierte que si se inician en ese conocimiento, les va a llevar a la muerte. En este caso estamos hablando de una muerte no tanto física como espiritual, pero ambas, las dos. Pues bien, en el siguiente capítulo, el número 3, vemos que de repente aparece Satanás en la escena sin que nadie lo haya invitado. En la breve lectura que hacemos de ese capítulo nos deja sorprendidos cómo este ángel caído, que no aparece en la escena anterior, resulta que está enterado de todo, lo sabe todo. Y sabe lo que Dios les ha dicho a esa pareja humana. Y es aquí donde está la clave de este tema que estamos desarrollando respecto a la ciencia del mal. En cuanto que esta ciencia, la ciencia del mal, requiere un grado muy alto de inteligencia racional. La parte artificial lo vamos a ver en la segunda parte. Requiere, por lo tanto, el conocimiento de esta ciencia del mal, requiere un grado muy alto de inteligencia. Bien, Satanás en este caso no anda con rodeos y les dice directamente, les dice sin rodeos, si me seguís a mí, claro, si me seguís a mí, vais a ser como dioses. Aquí estamos ante la clave de la ciencia del mal. Es decir, Satanás les dice a esta primera pareja humana que él también es Dios. Cuidado con esto. Porque en la expresión que les dice, si me seguís a mí, seréis como dioses, Satanás está diciendo que él es Dios. Porque dice, si me seguís a mí, vais a ser como yo, Dios. Entonces, y como es Dios, él puede crear vida. Pero no les dice que esa creación de la vida es en realidad una falsificación, en cuanto que él no crea seres libres, él crea esclavos, seres esclavos. Él crea solamente seres que son robots, sin vida, sin libertad, sin esa inteligencia espiritual que caracteriza al hombre. Entonces Satanás crea vida, es cierto, pero vida alterando el orden natural. Destruye el orden natural. Crea, sí, pero crea monstruos. Entonces Lucifer, Satanás, en su inteligencia, pues es un ser poderoso, muy poderosamente inteligente. Es más inteligente que toda la raza humana junta. Lucifer, en su extraordinaria inteligencia, llega a comprender que la ciencia del bien, que es la ciencia creada por Dios, él puede alterarla. Y es lo que él le viene a decir. ¿Pero de qué forma? Pues es bastante fácil. Se puede alterar investigando las claves genéticas que dan origen a la vida. Así de simple. Lucifer, Satanás, porque Lucifer es una vez que se revela contra Dios, pasa a conocerse como Satanás. Entonces Satanás conoce todas las ciencias, todas. Termodinámica, genética, todo, lo conoce todo, conoce todas las ciencias. Y entonces, una vez conocidas esas claves genéticas de la vida y del conocimiento, Satanás sabe que puede destruir la mayor parte del orden creado por Dios. Y especialmente toda la obra maestra que es el hombre. Y ese es el conocimiento de la ciencia del mal, que conforme a los textos del libro del Génesis, Satanás les propone a nuestros primeros padres. Y esta es la clave del tema que tratamos hoy, que no es otro que la inteligencia artificial. Y podemos decir, pero ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial con la explicación de ese incidente, de esa anécdota del libro de Génesis, donde Satanás le dice que Dios también puede ser Dios? ¿Qué tiene que ver? Porque esta inteligencia del mal
este conocimiento del mal es el punto de partida de todas las manipulaciones genéticas y de todo el desarrollo de la tecnología que estamos viviendo. Sus orígenes están ahí. Ahora, en estos momentos, el desarrollo tecnológico es impresionante. Hace, por ejemplo, 60 años, pues no había ni televisión. Alguna que otra persona tenía una televisión. El teléfono fijo, muy pocos tenían un teléfono. Y actualmente, con el desarrollo de la tecnología que está basada en la inteligencia artificial, hoy con un simple teléfono, que de estos que tenemos, móvil o celular, como queramos llamarlo, puedes hablar incluso hasta con el planeta Marte, exagerando un poco. Pero la base moral del desarrollo de la inteligencia artificial, la base moral está ahí, en el texto del libro de Génesis, donde Dios les dice, hay un conocimiento que no conviene que lo sepáis, de momento. ¿Por qué? Porque sois muy jovencitos y todavía no entendéis este tema. Y si os metéis donde no tenéis que entrar, vais a salir escaldados, vais a salir quemados. Entonces, este es el primer paso de lo que ha sido el desarrollo de la tecnología artificial, de la inteligencia artificial. Esta es la base, es una base moral, es un aviso, es una advertencia. Si tocáis algo, si tocáis este tema del mal, no vais a poder controlarlo. Y es lo que está pasando actualmente. Lo que está pasando, que ya la tecnología se nos está yendo de las manos y se está utilizando para el mal, para destruir al hombre, para controlarlo, para manipularlo, para engañarlo. La base moral está aquí, en esos 2 capítulos del libro de Génesis. Y a partir de ahí han pasado miles de años y estamos viendo las consecuencias. Pues bien, aclarado este dato sobre este texto del libro de Génesis, donde hemos dicho que se menciona el enigma de la ciencia del mal, que Dios intenta que de momento no lo toquen. No lo toquen porque les va a dañar, porque no conocen el tema, no saben lo que se esconde detrás y los va a destrozar. Entonces, aclarado este punto, este aspecto del ámbito, del origen de cómo se va a producir esa evolución hacia el mal de la tecnología, porque actualmente la tecnología está siendo utilizada para el mal, la inteligencia artificial, nos guste o no, está siendo manipulada hacia el mal, no hacia el bien. Y sin embargo, es un desarrollo tecnológico realmente muy bueno para todos, pero se está utilizando mal. Entonces aquí, por ejemplo, ligado a este punto, yo tengo que hacer un paréntesis relacionado con la entrevista de hace pocos días que me ha tenido el periodista norteamericano Tucker Carlson, con el presidente ruso Vladimir Putin, donde ya casi al final de las 2 horas de la entrevista, porque es bastante larga, Vladimir Putin, sin tapujos, sin rodeos, confirma que hasta hace muy poco, confirma algo que hasta hace poco se consideraba una teoría de la conspiración. ¿Cuál es? Vladimir Putin afirma que gracias a la inteligencia artificial y a los avances genéticos ya era posible crear un superhumano, un ser humano especializado, un atleta, un científico, un militar genéticamente modificado. Estas son palabras literales, no son algo que yo interpreté, no. Habla literalmente de crear un superhumano, un ser humano especializado, un atleta, un científico y un militar genéticamente modificado. Son palabras literales de Vladimir Putin. Y Vladimir Putin sabe de lo que está hablando. Entonces, al afirmar que es posible crear superhumanos, quiere decir que ya existen seres humanos genéticamente manipulados. Esto confirma totalmente lo que hasta ahora hablar de ello era delicado, era casi un auténtico tabú, algo prohibido. Pues bien, esto confirma que el desarrollo de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial se utiliza en todos los programas y sin lo cual no sería posible, por ejemplo, las creaciones de seres in vitro y la manipulación genética.
Entonces, estas palabras confirman que el desarrollo de la inteligencia artificial ha permitido grandes ventajas, tanto en el ámbito industrial como social, económico y médico. Si vamos a explicar el avance de la inteligencia artificial en el tema de la medicina, pues estamos aquí media hora, porque ha sido impresionante, sobre todo en la cirugía. Entonces, la tecnología actual que manejamos no deja de ser un avance y una ayuda extraordinaria, pues una ayuda extraordinaria para todos. Pero en este caso, lo que estamos observando consiste en que el desarrollo de la inteligencia artificial no está en poder de una empresa o de una sociedad, está en poder de la élite mundial, que es la que, nos guste o no, tiene el control total de esta tecnología y cuyo objetivo no es otro que tomar el control de todos los sectores sociales para esclavizarnos a todos. Y esto no es una teoría de la conspiración, cuidado. Esto es la cruda realidad que estamos empezando a vivir. No, estamos empezando a vivir, no, ya la estamos viendo. Control de cámaras de televisión en las calles para controlar el rostro de cada uno, identificar quién es, quién no es. Control de todo, control a través de los sistemas informáticos, de los teléfonos, a través de las computadoras. El desarrollo es realmente impresionante. Entonces, ante esta realidad surge una pregunta. ¿Quién está detrás de todo esto que estamos viviendo? Es decir, ¿quién está detrás de este control? ¿Quién nos está controlando? Entonces, a esta pregunta que nos hacemos, el libro de Génesis también nos da una respuesta cuando Dios advierte a la primera pareja que adentrarse en esa ciencia del mal sin preparación les destruirá bajo el síntoma de la muerte. Ya lo hemos dicho antes. Esa advertencia de la muerte les confirma que esa ciencia del mal, lo que les viene a confirmar es que esa ciencia del mal es totalmente ajena a Dios, no tiene nada que ver con Dios, nada de nada. Pues bien, esta escena del capítulo 2 queda completada en el capítulo 3 cuando el diálogo que Satanás mantiene con la primera página nos muestra claramente que Lucifer es el dueño y autor de esta ciencia del mal. Y es aquí donde, dentro de este contexto, conviene matizar que Dios no le quitó a este ángel caído su extraordinaria inteligencia, la cual es tan poderosa, por la inteligencia de este ángel, es tan poderosa que puede influir y de hecho influye, presiona y condiciona la forma de pensar y actuar del ser humano, del hombre. Una prueba es que esta élite, que es la que ha permitido desarrollar esta tecnología, que ahora no voy a decir dónde procede porque nos apartaríamos del tema, conviene matizar, aclarar que esta élite mundial que tienen ese proyecto del nuevo orden mundial, todos ellos son satanistas. Y podemos decir, pero bueno, el que tiene que ver aquí, pero ¿qué tiene que ver el satanismo con la inteligencia artificial? Buena pregunta. En principio no tiene nada que ver, pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial con meter aquí de por medio el mal y no sé qué más cuenta? Es que detrás de esta ciencia se esconde una autoría, se esconde una motivación metafísica espiritual. Siempre he dicho, y lo voy a afirmar, detrás de un acontecimiento histórico, ya sea un adelanto o ya sea una guerra, siempre hay una causa espiritual, siempre. Y en este tema de la inteligencia artificial, la causa es espiritual, metafísica y teológica, y divina, por decirlo de alguna manera. Entonces, una observación que puede parecernos sin mayor interés consiste en que en la parte final del Apocalipsis le define a Satanás como el dragón. Ya no lo llama serpiente, como en el libro del Génesis. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que con el paso de los siglos, esta inteligencia prodigiosa, que es maléfica, en base a la experiencia y al conocimiento que ha ido adquiriendo a lo largo de los siglos y de los milenios, ha ido perfeccionando el conocimiento de todas las ciencias, hasta el punto de llegar a dominarlas, porque las domina todas, todas las ciencias que nos imaginamos, de todos los científicos y todas las domina totalmente.
Y entonces es de ahí de donde ha salido el desarrollo de la tecnología actual, que todos conocemos y cuyo resultado no es otro que la inteligencia artificial. Para que podamos entender algo, voy a contar una anécdota, que ya la he dicho en otros temas, pero para que lo entendamos. En 1954, en la base de Edwards, en Estados Unidos, no recuerdo exactamente si es la base de Edwards, pero vamos, se reúne el general Eisenhower con un grupo de entidades que no son humanas, no vamos a llamar. Y entonces el general Eisenhower le pide, a cambio de, es decir, el tratado que hacen, las concesiones que les da, es a cambio de tecnología. Estos seres le aportan una tecnología prodigiosa. Estamos hablando de hace 68 años, aproximadamente. Hace 68 años no había casi ni teléfonos y televisiones, se estaba experimentando algo. Y en muy pocos años el desarrollo ha sido impresionante. ¿Quién pasó esa tecnología? Pues estas entidades que no son humanas. ¿Y de dónde proceden esas entidades? Bueno, es un tema que lo trataré en otro momento. Pero para que veamos que este desarrollo prodigioso de la inteligencia artificial se mueve detrás algo que no es precisamente político. No es político, no había políticos de por medio. Un político le dice, bueno, a ver, señor presidente, yo le ofrezco esto. No eran políticos. Eran seres que no eran precisamente humanos. Entonces, cuando Satanás le dice a la primera pareja humana, que vais a ser dioses como yo, porque si le siguen a él es como yo, viene a confirmar que él es quien ha creado un mundo paralelo al orden natural creado por Dios, pero dejando claro que es él el que controla ese mundo paralelo. Y en estos momentos el mundo, no lo tengamos ninguna duda, es este ser diabólico quien lo controla todo. Controla gobiernos, controla tecnología, lo controla todo lo controla. Y esto no me lo puede negar nadie. Pero claro, aquí existe otra realidad que no podemos negar y consiste en que para controlar el mundo se necesita primero controlar a la raza humana. Y esto resulta fácil siempre que controle la tecnología y la información. ¿Se entiende esto? Para eso necesitas tener la tecnología y toda la información. ¿Quiénes controlan la información hoy? Son conglomerados industriales y empresariales poderosísimos que han comprado toda la prensa en todo el mundo. Y estos conglomerados empresariales, políticos y militares tienen toda la tecnología que no nos podemos ni imaginar. ¿Para qué? Para convertir a la raza humana en auténticos esclavos. Entonces, este control y manipulación del ser humano no es posible si no tienes tecnología. Y esa tecnología no es precisamente la de tener un motor último modelo, que eso es tecnología buena, pero es una tecnología normal, que la puede conocer cualquiera. Por lo tanto, para controlar todo, tú no puedes controlar sin este desarrollo de la tecnología artificial, la cual permite manipular genéticamente al ser humano. Controlando la tecnología, puedes controlar a la humanidad. Y entonces convencer al hombre de que el hombre ya es Dios y que no necesita de nadie. Por lo tanto, no necesita de nadie, ni siquiera de Dios. Y hasta el punto de que esto se ha convertido en los nuevos sacerdotes. ¿Quiénes son los nuevos sacerdotes? Son los científicos, los cuales tienen el poder de crear vida a través del desarrollo de la tecnología. Ahora bien, esta creación de la vida fuera del orden natural requiere una tecnología altamente desarrollada. Y esa tecnología es la que conocemos como inteligencia artificial. Este desarrollo científico que ha tomado una línea negativa, porque es cierto, la inteligencia artificial está siendo llevada a un ámbito muy negativo, porque se trata de manipular al ser humano. Y este intento de manipular al ser humano está inspirado en la soberbia humana. Y esta soberbia
es la que lleva al hombre a desafiar a Dios. ¿De qué manera? Creando seres humanos en laboratorio, no en el vientre de la madre, que es el orden natural, sino en grandes laboratorios. Se están creando miles y miles de bebés que son alimentados incluso a través de elementos químicos. Pero lo que están fabricando, ¿qué son? Verdaderos monstruos sin alma y sin emociones. Pues bien, hasta aquí hemos hecho un resumen de lo que hemos explicado como la primera parte, es decir, el origen, cómo se origen los primeros pasos de la inteligencia artificial en la humanidad, que son de origen moral, que son de origen ético, que la ética significa comportamiento. Son los primeros pasos que nos llevan al conocimiento de la inteligencia artificial en la humanidad. El primer paso hemos visto que es de naturaleza ético-moral. Pero ahora vamos a la segunda parte. Y ahora entramos en el segundo y definitivo paso que implica la inteligencia artificial. Y este último paso, la inteligencia artificial, es el más importante, el cual consiste en un conjunto de sistemas de naturaleza matemática cuyo objetivo es crear máquinas que imitan no solo la inteligencia humana, sino que pueden sustituir incluso al ser humano a través de los robots o como queráis, y que también puede mejorar en muchos seres humanos. La inteligencia artificial puede mejorar capacidades personales. Pero es aquí donde nos podemos encontrar en un laberinto que aparentemente puede parecer inocente, pero que no lo es. Y no lo es en cuanto que esta inteligencia nunca se detiene. ¿Por qué decimos esto? Vamos a verlo en profundidad. Recuerdo que en uno de los libros que leí del escritor de ciencia ficción, por cierto, de origen ruso, Isaac Asimov, escribió libros fantásticos en este tema, ¿no? Yo ahora no recuerdo el título del libro, pero ya entonces este escritor ya vislumbraba algunas de las consecuencias que tendría la inteligencia artificial en la sociedad. Y uno de esos efectos, una de esas consecuencias, sería el resultado de la interacción de máquinas inteligentes, robots, vamos a decirlo así, las cuales se especializaban en distintas disciplinas del conocimiento a través del sistema educativo. Vamos a poner un ejemplo de esto que afirmaba Isaac Asimov. Imaginemos por un momento la influencia de esta inteligencia artificial en los sistemas, en el sistema educativo, en los sistemas de pedagogía infantil. Pues bien, estas máquinas inteligentes que interactúan en el sistema, en la educación, en este caso de los niños, de los jóvenes, vienen a sustituir, estas máquinas de inteligencia vienen a sustituir a los profesores humanos en la enseñanza con los niños en esa etapa escolar, desde los 5 años en adelante hasta ya entrada de la adolescencia, ¿no? Entonces, supongamos que esto se puede llevar a cabo, ¿no? De llevarse todo esto a cabo, supondría unos resultados difíciles de calcular por las consecuencias psicológicas, pero no solo psicológicas, sino también emocionales, en los niños en esa edad escolar, al ser formados por máquinas inteligentes, que no son seres humanos, son robots que suplen perfectamente, incluso mejor que a los profesores, pero son máquinas, no son seres humanos. Dicho de otra forma, ese tipo de inteligencia artificial, utilizado en base educativa, alteraría por completo la psicología y la personalidad de esos niños en edad escolar. ¿Y cuál sería el resultado? Pues que esos niños acabarían convirtiéndose prácticamente, su psicología sería una psicología casi robótica, como robots. Entonces, resumiendo un poco todo esto, si llegamos a aplicar esta inteligencia artificial en ámbitos educativos, el resultado no sería otro que una sociedad totalmente robotizada y sin alma. Sería una sociedad despiadada, sin alma. Otro ejemplo, eso es lo que venía a decir Isaac Asimov, ¿no?
sería un caso tremendo si esto sucediera, ¿no? Otro ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en películas que fueron un gran éxito en su día, como Terminator, interpretado por Arnold Schwarzenegger. En este tipo de películas vemos que las máquinas en forma humana superan la capacidad de los seres humanos hasta el punto, hago aquí un paréntesis, Vladimir Putin lo ha dicho, que es posible crear militares genéticamente modificados, seres militarizados, genéticamente modificados. Entonces aquí en la película Terminator esto se ve, ¿no? Con la capacidad de seres humanos hasta el punto de que de una u otra forma estas máquinas quieren aniquilarnos. Y no podemos afirmar que, bueno, podemos decir, pues, sí, ya, no, está bien, pero es una película, hombre, no hay que llevarlo tan exagerado. No podemos afirmar que se trata solamente de una película, sino que podemos estar pecando incluso de ingenuos si pensamos que todo esto de la inteligencia artificial, bueno, se trata de una serie de escenas, de películas, pero son películas de ciencia ficción. Puede suceder todo lo contrario, en cuanto que esta situación puede llevarnos más allá de la ciencia ficción y convertir la realidad en una sociedad poshumana. O sea, una sociedad poshumana sería algo terrorífico. Es decir, donde ya la civilización humana ha desaparecido y solo existe una sociedad regida por auténticos animales, por robotizados, seres sin alma, sin emociones, sin sentimientos, donde el transhumanismo, es decir, es una sociedad que ya ha dejado de ser humana, donde el transhumanismo y las máquinas inteligentes lleguen a dominar por completo a los seres humanos. Es decir, que los seres humanos irían desapareciendo en la medida en que por edad van muriendo y van siendo sustituidos por estos seres robotizados. Y bien, para finalizar, no olvidemos que el pionero de esta tecnología reciente de la inteligencia artificial es un sudafricano, Elon Musk o Elon Musk, como queramos pronunciarlo, que Elon Musk ha advertido del riesgo que conlleva este nuevo desarrollo tecnológico. Yo recuerdo que hace poco lo leía en una revista, en un momento de una entrevista afirmó que dijo literalmente: la inteligencia artificial amenaza la existencia de nuestra civilización. Yo personalmente no tengo dudas. Pues bien, lo dejamos aquí, sin olvidar que todo lo que hemos descrito en la primera parte sobre el origen de esta inteligencia no humana, casi no humana, lo hemos visto en los capítulos, está reflejado de una manera más o menos explícita en los capítulos 2 y 3 del Génesis, donde se describen algunas escenas donde está implicado este conocimiento del mal. Porque la inteligencia artificial mal llevada puede destruir la sociedad. Y esa es la razón por la cual ya hemos explicado antes, que es la razón por la cual Dios no quería que el ser humano se adelante a conocer, a comer ese conocimiento del mal. Y hemos visto la advertencia por Dios de que hay ciertos límites, porque esos dos capítulos del Génesis vienen a advertirnos que hay ciertos límites del conocimiento que una vez desvelado ese conocimiento puede causar la ruina y la destrucción del ser humano. Y lo estamos viendo. Pues bien, el lenguaje utilizado en estos dos capítulos de Génesis es un lenguaje casi encriptado. Es un lenguaje prácticamente encriptado. No es nada fácil interpretarlo. Pero traducido a los conocimientos que actualmente tenemos, así como la reciente apertura a los misterios de la inteligencia artificial, es la razón por la cual Dios advirtió al hombre que introducirse en ese misterio, introducirse en esa ciencia del mal, atraería grandes males y desastres a la humanidad, tal y como está sucediendo. Por algo es esta élite mundial que en estos momentos nos están prácticamente destruyendo, nos están condicionando a través de alimentos medio envenenados, una medicina que destruye interiormente, porque
la medicina actual no tiene como objeto que te cure, sino que siempre está enferma, siempre estés en medio enfermo. En todo esto se está aplicando la inteligencia artificial. Un tema interesantísimo que en otros momentos ampliaremos algunos datos más. Aquí lo dejamos. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.